Bueno, la siguiente charla es de Joaquín Fontbona, del Departamento de Ingeniería Matemática y el CMM de la Universidad de Chile. Se llama Stochastic Modeling and Algorithm for the Inverse Problem of Passive Seismic Tomography. Gracias, Estamos listos. Marco, y gracias a los organizadores de la sesión, a ti, Soledad, por la invitación. Voy a intentar compartir mi presentación. Ya, sí. Ok. Entonces voy a contarles de un trabajo que es parte de un proyecto obligado en curso y que, bueno, tiene algunos aspectos teóricos y también algunos aspectos prácticos e incluso hay una motivación concreta a nivel de la industria minera. Pero, bueno, voy a contar un poquito de la aplicación y voy a contar un poco sobre, bueno, algunos resultados teóricos que tenemos y por otro lado, bueno, presentar el modelo en sí que estamos desarrollando, que es un modelo, podríamos decir, que corresponde a resolver un problema inverso bayesiano. ¿Okay? Entonces esto en realidad, bueno, tiene algo de estocástico, tiene algo de física matemática, no es exactamente, para los que me han visto quizás dar otras presentaciones y los temas en los que suelo trabajar, me salgo un poco de ese ámbito, aunque esto sigue estando, si quieren, dentro del ámbito de modelos estocásticos y en este caso también aspectos algorítmicos. ¿Okay? Y bueno, hay preguntas matemáticas también interesantes y hay una contraparte física interesante también que creo que hacen que esto sea un problema simpático de estudiar. ¿Sí? Bueno, lo que voy a presentar entonces en parte son trabajos con dos postdoc del CMM, Claire Delplanque, que ahora está en la Universidad de Bath, y Antoine Brault, que es un postdoc que está actualmente, que trabaja él trabaja en temas de análisis estocástico, pero este trabajo es más bien, bueno, es una continuación de esta línea de este problema aplicado. Y bueno, y con Jorge Prado, que es un ingeniero del CMM, con quien hicimos toda la parte algorítmica de este desarrollo, que es bastante elaborada en realidad. Entonces, bueno, voy a hablar primero de la motivación, después dar algunos, digamos, la motivación del problema, presentar el modelo propiamente tal del problema, que es el modelo estocástico probabilista del problema, un par de resultaditos necesarios para justificar la forma en que vamos a proponer resolverlo, un algoritmo, una idea del algoritmo, y ese algoritmo, bueno, es un algoritmo que tenemos implementado. En realidad la implementación es algo altamente no, no directo, ya lo voy a comentar por qué, pero básicamente tenemos hay problemas en todos estos contextos de tomografía y de datos, y bueno, más en general de problemas inversos estadísticos bayesianos. Hay problemas de alta dimensión, siempre esto está acoplado con ecuaciones en derivadas parciales, se necesitan métodos, acoplar esos, digamos, algoritmos de solución de ecuaciones en derivadas parciales con algoritmos para estadísticos básicamente, o de aprendizaje de máquinas, y entonces hay varios, genera algoritmos bastante complejos en general. Después voy a presentar algunos resultados en datos simulados y datos reales, y después contar un poquito las perspectivas. ¿Okay? Ya. Quizás voy un poquito rápido acá, tengo hartos dibujitos, pero esta es una presentación que he hecho en públicos más hacia el lado de la ingeniería, incluso hay gente más del lado de minería, y entonces, bueno, está un poquito para públicos bien diversos, pero sin entrar mucho en el detalle, les puedo contar que la motivación inicial de este trabajo, y eso, de hecho, fue un proyecto en el cual participamos con gente del CMM, incluyendo esta postdoc que ahora está en Inglaterra. Esto fue hace unos 3 años, empezamos, y venía motivado por un proyecto de la mina del Teniente, que llevamos a cabo en el CMM.
Solo para contexto, bueno, el Teniente es una de las minas subterráneas más grandes del mundo. Tiene, bueno, ya saben que está cerca de Rancagua, tiene alrededor de 3.000 kilómetros de galerías. La manera como funciona esta mina es lo que se llama block caving, que básicamente es que se construyen estas galerías o túneles a medida que se va explotando la mina, se va avanzando con lo que se llama el frente de explotación, y, y básicamente se deja, cuando se empieza a explotar una zona, se hacen detonaciones y se deja caer el material, ¿sí? la roca, hacia un túnel en un nivel inferior, y básicamente no está, podemos decir así, ordeñando la montaña, ¿sí? Realmente esto cae por gravedad. Entonces se generan un montón de inestabilidades, se reacomodan los macizos rocosos, y eso conlleva, bueno, cambios en los esfuerzos, y obviamente eso hay que estar controlando la inestabilidad que se produce. Por otro lado, eso produce también un montón de sismicidad que se espera que ocurra, es lo que se llama sismicidad, microsismicidad inducida, porque se están acomodando los esfuerzos, también porque hay fracturas. O sea, una vez que cae esta roca, toda esa cavidad que queda se reacomodan los pesos, si quieren, los esfuerzos, y esto es algo súper dinámico, ¿sí? O sea, realmente está ocurriendo sismicidad todo el tiempo. Son sismos chicos, algunos pueden ser relativamente grandes, pero bueno, es algo con lo que se convive en la minería de gran escala, ¿okay? Esta sismicidad inducida. En particular, el Teniente tiene monitoreadas desde hace unos 30 años sistemáticamente la sismicidad. ¿Y por qué? Porque la idea es impedir, o por lo menos tomar medidas si es que se ve que puede ocurrir lo que se llaman, bueno, eventos peligrosos como estallido de roca, ¿ya? Entonces hay una foto ahí no me acuerdo de dónde es eso, pero básicamente pueden ocurrir sismos violentos y puede haber lo que se llama realmente estallido de roca, porque es una explosión. O sea, la roca vuela como si fuera, no sé, un material ligero, y llevando consigo, bueno, toda la estructura del hormigón, toda la estructura de la mina. Entonces, en general hay muertos cuando pasa esto, ¿sí? En Teniente es algo que lo tienen bien controlado, pero pasa cada alguna cantidad de años, no está controlado, y bueno, uno no lo sabe mucho, pero y es un número súper reducido en realidad, pero es algo que no está completamente dominado en la minería profunda, ¿ya? Entonces, se hacen fortificaciones, se está monitoreando la sismicidad, y bueno, entonces, yo les voy a precisar bien el problema, pero lo que termina pasando es que hay un montón de sismicidad en puntos que son desconocidos, no se sabe dónde están ocurriendo, ¿ok? Y cómo uno monitorea la sismicidad es que tiene hartos sismógrafos, como los de sismología, en varios puntos de la mina, y puede estar midiendo, por un lado, los tiempos de llegada. En realidad registra toda la onda sísmica, ¿sí? Hay eventos sísmicos, microeventos sísmicos, varios por minuto, y en esta red de sismos uno puede ver las ondas que llegan, digamos, ¿sí? En esta red de sismógrafos. Y eso permite localizar las fuentes sísmicas, estimar algunos parámetros de la sismicidad, igual que en sismología tectónica. Ok, voy a apurarme un poquito acá, pero hay un punto que es re importante, y es que para hacer todo esto, ellos suponen que hay un modelo, lo que se llama modelo de velocidad, que significa que dan por conocido el campo de velocidad de propagación de las ondas sísmicas en la mina, cosa que en realidad no conocen. O sea, lo que hacen son hacer estimaciones. Por ejemplo, con una detonación, que hay un montón, ellos pueden medir los tiempos de llegada a las ondas sísmicas de los sensores, y tienen una estimación uniforme, una velocidad constante en una zona, ¿sí? de la velocidad. Y a partir de esa estimación de la velocidad pueden localizar los sismos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se llama, a ver, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tomografía, o sea, perdón, la tomografía, la localización de los sismos puede estar sesgada, y eso puede ser grave porque están estimando de manera equivocada dónde están ocurriendo la actividad sísmica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Bueno, si uno no conoce la velocidad, va a tener errores para localizar los sismos, ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y acá puse un ejemplo de lo que se llama tomografía médica. En la tomografía médica uno tiene fuentes de ondas que pueden ser de distintos tipos, y ve cómo llegan esas ondas a ciertos receptores, sabe dónde están, las emite desde ciertos puntos conocidos, y sabe desde dónde parten las ondas, sabe la forma que tienen,
y las recibe en otro arreglo o en el mismo arreglo de sensores, y entonces sabe qué tan diferente es lo que llega de lo que salió, básicamente, y eso permite inferir propiedades del medio. ¿Okay? Eso es lo que se hace en tomografía médica. Ahora, en tomografía médica, las ondas uno sabe dónde están, y eso es lo que o sea, dónde se inician, y eso es lo que se llama tomografía activa. ¿Sí? Uno genera las ondas, mide, las hace pasar por el medio y las mide en lugares que conoce. También. En el caso de la tomografía, bueno, de esta problemática de las minas, y también en sismología, uno no conoce ni las fuentes ni el medio. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los tiempos de llegada, supongamos que esto es un medio heterogéneo, o sea, estas son velocidades de propagación de las ondas, entonces los tiempos de llegada a los sensores, aun si yo no conozco la fuente, aquí hay una fuente, me da información del medio. La onda va a tratar de pasar por donde, el frente de onda va a pasar por ahí donde llega más rápido. ¿Sí? O sea, uno se interesa en los primeros tiempos de llegada, que es cuando una onda llega, ¡plup! Eso me activa un sensor, y yo puedo medir eso en todos los sensores. ¿Ok? Entonces, esos tiempos de llegada de alguna manera me están dando información, o sea, contienen información sobre el medio. La tomografía activa, entonces, lo que hace es usar golpes, ¿sí? O emisiones de ondas mecánicas para medir el medio, y es un análogo de la tomografía, médica. En el caso de la minería y de la tecnología y en sismología, uno no conoce las ondas, entonces no conoce las fuentes, perdón. Entonces el problema en tomografía sísmica pasiva es que tanto la fuente como el campo de velocidad no son conocidos. Bueno, comenté que se usa en sismología, y entonces uno tiene que estimar las dos cosas simultáneamente, la velocidad de la onda y la fuente, con muchos datos. Entonces, los métodos que se usan acá son métodos de optimización en dimensión alta, digamos, típicamente que linealizar los problemas, y se requieren, digamos, no se puede trabajar con muchos datos, ¿sí? Básicamente por un asunto de costo computacional. Ya, entonces, me voy a ir apurando. Quizás me voy a saltar un poquito todo esto acá, pero como les decía, el problema principal en este caso, en este contexto, es que no se puede trabajar con muchos datos, y en particular, si uno ve una mina como el Teniente, hay muchos sismos por minuto, del orden de muchos, y es complicado tratar eso en tiempo real sin que explote el computador. Entonces, ¿qué es lo que voy a mencionar ahora? ¿Cuál es la modelación de este problema? ¿Cuál es la física? El tiempo de llegada de una fuente a un sensor está dado por lo que se llama el principio de Fermat, que básicamente consiste en minimizar, sobre todo los caminos que conectan esos dos puntos, el tiempo, esta integral. ¿Qué es lo que es esta integral? Es la integral de lo que se llama la lentitud. La lentitud es el inverso de la velocidad. Suponemos que la velocidad isotrópica es un escalar, digamos, es una rapidez. Y entonces está la fórmula de Fermat que me dice que el tiempo de llegada es el que se obtiene buscando el camino, siguiendo el camino por donde voy más rápido. ¿Ya? Esta función es una solución, digamos, sí, una solución de lo que se llama la ecuación eikonal. Ya hay métodos numéricos para resolverlo. Entonces, ¿cómo vamos a modelar este problema inverso? No sé cuánto me queda, pero creo que me da todo el tiempo que llevo. ¿Cuánto? Llevo como 15 ya. O como... ¿Alguien me puede precisar? Sí, te quedan 5 minutos. Ya. Ok, entonces, ¿cómo se modela este problema? Tenemos los tiempos de llegada para cada sismo I, tenemos los tiempos de llegada T y J a cada sensor, son este tiempo de viaje y un error. ¿Sí? Y vamos a modelar las fuentes con su tiempo y su posición como una variable latente, ¿ya? Que son condicionalmente independientes al campo. Y entonces uno después va a buscar optimizar la verosimilitud marginal, ¿sí? Integrada con respecto a estas variables latentes. ¿Ya? Bueno, aquí conocen un poquito, eso es lo que hace el algoritmo M en estadística. Y después se va a resolver este problema con un gradiente estocástico, ¿sí? La minimización o la maximización, digamos, buscar el campo de velocidad más verosímil. A ver, entonces, quizás me voy a saltar un poquito aquí fórmulas, pero esto es simplemente estadística bayesiana, digamos, dado este planteamiento, encontrar la ley marginal del campo de lentitud
dado los datos. Eso es lo que está escrito acá, ¿ya? Que se escribe en términos de estas verosimilitudes de el tiempo, de los tiempos observados. Esto este TI es el vector de tiempos de llegada a los sensores, tiempos centrados, digamos. Se saca el tiempo, se hacen todos menos el promedio para sacar el tiempo, perdón, el tiempo de origen que es desconocido. Ya, espérenme. ¿Ok? Y entonces se obtiene algo, lo que se quiere optimizar finalmente es el logaritmo de esto, ¿sí? Y eso se hace con, eso da esta expresión, uno puede ponerle un prior a la lentitud, y se va a hacer usando un algoritmo de gradiente estocástico, en donde en lugar de usar todos los datos, yo uso mini batch, ¿sí? O sea, uso una cierta cantidad de sismos, no todos los millones de sismos que puedo tener en un año, por ejemplo, en una mina grande, sino que uso paquetes de algunos cientos de sismos, que es lo que se registra, por ejemplo, en un día, ¿sí? Ya, entonces para eso necesito calcular el gradiente de esta verosimilitud con respecto a S. S lo voy a parametrizar por un espacio de dimensión finita, ¿sí? Y entonces, bueno, uno hace los cálculos y al final llega a que, de alguna forma u otra, lo que tiene que hacer es calcular el gradiente de este tiempo de llegada con respecto al campo, ¿ya? O sea, es el gradiente de un ínfimo, ¿sí? Y esto en teoría se resuelve con lo que se llama, se calcula con lo que se llama la fórmula del envolvente, que me dice que, si se fijan, este es un ínfimo de una función lineal. Esta función esta integral es una función lineal de los campos. Y entonces el teorema del envolvente me dice que para derivar un ínfimo tengo que considerar el operador, que es la derivada de cada una de estas, ¿sí? de estas funciones, evaluada en el argumento que realiza el ínfimo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que encontrar el camino que minimiza la distancia entre cada punto, el tiempo de llegada de un punto a otro, de una onda, y ese operador lineal, la integración sobre ese camino, es la derivada de este tiempo mínimo. El problema es que, salvo que el campo sea semicontinuo inferior, uno no tiene asegurada la existencia de un minimizante y además no tiene por qué ser único. Ahí viene la primera pregunta matemática. Básicamente, voy a tratar de voy a ir rápido nomás acá. Lo que uno prueba es que si el campo está parametrizado linealmente, digamos, son funciones acotadas, ¿sí? Y que están parametrizadas linealmente con un espacio de dimensión finita, ¿sí? Entonces, esta función, la función que a un campo, digamos, un vector, ahora un vector, piensa en una parametrización de dimensión finita, puede ser simplemente tomar por bloques. Yo parametrizo mi campo como constante por bloques, ¿ya? Entonces, esta función, que es el tiempo mínimo, va a ser diferenciable CTP en el conjunto de campos que sus coordenadas son estrictamente, o digamos, los parametrizaciones de campos que son estrictamente positivas y lejos de cero. Y tengo una representación para, digamos, puede ser que no tenga un camino que minimiza, pero tengo un cierto representante, un vector en RD, que es el mismo RD donde estoy parametrizando mis campos, que representa el camino mínimo que conecta dos puntos, ¿ya? En general, lo que va a pasar es que si yo parametrizo mi campo por constantes por bloques, en los caminos los voy a ver como, digamos, los representantes de caminos en esta parametrización va a corresponder a mirar el vector de largos de los pedacitos de camino dentro de cada uno de esos bloques, ¿sí? Eso es este operador dual que está acá. Bueno, en todo caso, lo que puedo hacer ahí es usar la compacidad, que es mucho más fácil de obtener en RD, pasarla del hecho que los caminos que minimizan tienen que ser acotados, y eso lo paso a este espacio de caminos generales, ¿ya? Y uso, bueno, hechos como que esta función es un ínfimo de funciones lineales, así que es cóncava, y bueno, no voy a guardar muchos detalles. Quiero dar voy a saltarme detalles del algoritmo, pero el algoritmo en realidad es básicamente lo que estaba diciendo. Lo que sí hay que hacer es ese cálculo de los caminos mínimos, y eso se hace con un principio de programación dinámica, una vez que uno tiene
estas curvas de nivel que mostré en la primera transparencia, ¿sí? Eso lo resuelve este solver de la ecuación diagonal, y a partir de ahí uno puede encontrar los caminos mínimos con un principio de programación dinámica. Y ya, lo que quiero mostrar, y con esto voy a terminar, son resultados numéricos, primero con datos simulados. ¿Y cuál es el tipo de resultado que uno obtiene con datos simulados fácilmente? Estos son lo que se llaman checkerboards, test de checkerboard, de tableros de ajedrez, en donde uno pone una grilla de cubos, ¿sí? En donde tiene valores, digamos, dos valores distintos posibles de la velocidad. Entonces, esto que está acá está hecho con datos, una disposición como si los sensores estuvieran uniformemente en el espacio, en una mina. Hay dos valores posibles de velocidad, y esto nos dice cómo reconstruir el algoritmo. Aquí los batches son de 500 sismos, y los colores me dicen, digamos, los colores oscuros significa que tengo más de 2 sensores. Lo que ocurre es que los bloques donde hay más de un sensor pasan más caminos, y ahí uno puede reconstruir mejor el valor de la velocidad. Pero incluso en bloques que no tienen sensores, uno puede reconstruir el valor de la velocidad porque pasan caminos por ahí, ¿sí? Bueno, hay algunos en donde no pasan casi caminos, que son esos de ahí, y se reconstruye súper mal la velocidad. Este es un experimento de flipear los valores digamos, de la velocidad en estos bloques de ajedrez, y se ve que el algoritmo, digamos, se da cuenta y los actualiza rápidamente. Acá un penúltimo experimento que quiero mostrar, que es lo que se llama, este es un modelo, un benchmark que se usa en sismología, que se llama, en tomografía, que se llama el modelo Marmuzzi, que es un modelo como geológico artificial. Estos como son capas en un lecho marino, y lo que uno hace, lo que está acá abajo es nuestra reconstrucción. Esto, para que se den una idea, los puntos que tenemos acá son del orden de 100.000. No. ¿Ya? Y esto se hace con datos, o sea, esto todo simulado, los sismos también son simulados. Aquí hay del orden de millones de sismos simulados, pero uno puede reconstruir uno puede reconstruir sin problemas el campo de velocidad. Y una última cosa que quería mostrar, y con eso termino, disculpen lo que me alargué, es con datos reales. Voy a mostrar un video en donde estos son con datos reales de una mina en Suecia, ¿sí? Donde solamente tenemos una cantidad súper chica de sismos, son como 250. Pero uno puede reconstruir acá, lo que voy a mostrar son las capas de los valores que están acá son la velocidad, y esto estoy yendo hacia abajo en la dimensión vertical, digamos, ¿sí? Entonces, son 200 sismos, y eso corresponde a es una mina relativamente mediana, o sea, chica, no es como comparado con el TENED. Y entonces con esos 250 sismos uno puede reconstruir la velocidad, el campo de velocidad en toda la mina, o al menos en las zonas donde hay sensores. ¿Sí? Eso. Disculpen que me alargué mucho. No, no te preocupes, Joaquín. Es la idea. ¿Hay consultas, comentarios? Sí, Joaquín. ¿Sí? ¿Cuán robusto es tu modelo en el sentido estadístico? Mira, eso es parte de lo que no sabemos, porque en varios sentidos esto es súper dependiente desde ya la manera como estamos estimando. Es un map, ¿sí? Es un máximo a posteriori, o un maximum likelihood, pero siempre tienes el problema que la función es tremendamente no convexa, digamos, una función de dimensión súper alta. Entonces, por ejemplo, en ese modelo que mostré, donde tenemos una grilla súper fina, uno no puede llegar y tirarse a optimizar, tiene que hacer una regularización primero y optimizar en varias etapas, digamos, y tomar una cierta regularización de la función que te limpia un poco, que te suaviza los mínimos locales, hace una etapa y después hace otra etapa de minimización, y va de a poquito llegando como mínimo razonable. Probablemente no es el mínimo global. Entonces, ese es un problema como un poquito, o sea, hay un problema teórico ahí también, en el fondo, cómo regularizar un poco el problema para evitar caer en mínimos locales. Y también tiene mucho de ir conociendo cómo funciona el algoritmo y un poquito de experiencia con los datos.
Así que en ese sentido no sabemos qué tan robusto es. Da cosas razonables, pero hay que investigarlo bastante más todavía, yo creo. Gracias. ¿Más consultas, comentarios? ¿Cómo sigue la investigación? ¿Para dónde va? Mira, hay como dos frentes, porque uno tiene que ver con el aspecto como netamente teórico, en donde efectivamente uno le gustaría poder decir algo un poco más riguroso en cuanto a, sobre todo, a lo que le estaba diciendo Soledad, digamos, de cómo calibrar o cómo usar el algoritmo de manera que uno sepa que, digamos, al gradiente estocástico siempre le pasa eso, puede llegar a puntos críticos que no son, bueno, van a ser mínimos, pero muchas veces no son el mínimo global, y muchas veces no es malo no estar en un mínimo global, el mínimo global como que sobreajusta muchas veces. Entonces, hay hartas cosas que transferir desde lo que se está haciendo ahora en gradiente estocástico, de lo que se ha entendido del algoritmo, por todo lo que es el desarrollo que he tenido en aprendizaje máquina, tratar de incorporarlo en este contexto. En particular, si uno, por ejemplo, hace lo que se llama un Langevin Stochastic Gradient, si le agrega ruido en cada paso gradiente estocástico, puede esperar que esto sea, digamos, más robusto, justamente. ¿Sí? El algoritmo se pasea más por el espacio y es menos probable que se quede en mínimos locales. Y lo otro que queremos hacer, que ya es desde un punto de vista de la aplicación, déjenme mostrarle un último grafiquito, es optimizar el algoritmo para hacerlo de manera un poco más... parece que no me va a resultar. Bueno, no importa. Lo que uno quiere hacer es hacer esto de manera dinámica, o sea, estar mirando la evolución del campo de velocidad en el tiempo. ¿Okay? Y ahí hay un montón de consideraciones del estilo de qué tamaño tienen que ser mis ventanas, de qué tamaño tienen que ser mis conjuntos de datos, para que lo que yo voy haciendo sea realmente una estimación dinámica y no de algo que puede estar variando en el tiempo. Y ahí dejo, eso lo último que quería mostrar, ese es un gráfico en esta misma mina en Suecia de los que conseguimos datos. Aquí yo estoy haciendo una estimación homogénea. Supongo que la velocidad es un puro valor, ¿sí? No es un campo, ¿sí? Pero permito, digamos, voy a analizar los datos localmente en el tiempo. Aquí en particular con distintos colores tengo cantidades de sismos, ¿sí? Y lo que se ve es que la velocidad cambia. La velocidad de transmisión de las ondas sísmicas cambia, y eso es normal porque hay explotación de la mina, y eso hace que hay, como dije al comienzo, cambios de esfuerzo, etc. Y a mayor esfuerzo la velocidad de transmisión es mayor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno puede ver que hay una dinámica en el campo de propagación, el campo de velocidad dinámico. Y entonces la idea sería sistematizar este algoritmo, organizarlo de manera que uno pueda ir viendo dinámicamente cómo va evolucionando el campo de velocidad, ¿ya? Eso ya es un problema más práctico, pero bueno, es parte también de lo que queremos hacer. Gracias. ¿No hay más comentarios? Bueno, agradecemos. Espera, una pregunta chiquitita. Dale. ¿Sí? ¿Cómo defines tú a priori? Para el campo de velocidad hay dos prior ahí, claro. En el caso de las fuentes, ¿sí? Las fuentes lo tomamos como uniforme nomás, ¿sí? No informativo, pero se podría tomar otro. Y en el caso del campo de velocidad, que también tiene un prior, o bien en realidad aquí lo estamos tomando algo fácil como que era constante, ¿sí? Una velocidad uniforme y homogénea. Pero uno también podría integrar aspectos de regularidad, por ejemplo, pensar que la velocidad es relativamente suave, ¿sí? Y eso corresponde a agregar en el gradiente estocástico, por ejemplo, una regularización tipo Tikhonov, ¿sí? que usa la gente en problemas inversos, ¿sí? Para que no tenga muchas discontinuidades, ¿sí? Y eso también ayuda a la estabilidad, eso tengo que comentarlo también. Entonces, bueno, hay harto donde explorar también, o sea, en el problema inverso bayesianos, la regularización a veces se interpreta como prior, están relacionados, y uno puede usar eso para tratar de que su problema sea más robusto, sea más estable. Así que eso es parte de lo que hay que investigar también. Bien.
Agradecemos a Joaquín su charla, un aplauso virtual como antes, Muchas gracias. en la oscuridad de internet. Ya, gracias.